Hola, mis queridos estudiantes. Volvemos a encontrarnos con el plan 7, grado octavo. El tema son las revoluciones latinoamericanas. Vamos a recordar que lo primero que vimos fue la revolución industrial, la revolución francesa y luego la independencia de los Estados Unidos. También recordamos un poco lo que fue todo lo que nos dejó el tema del Renacimiento y de la Ilustración, porque son temas que necesitamos y seguimos necesitando para entender las revoluciones latinoamericanas. Bueno, siempre empezamos el tema preguntándonos qué es una revolución. Yo ahora los invito a que de pronto cojan el diccionario o busquen en internet las palabras desconocidas. Ejemplo, imperio. ¿Qué es un imperio? ¿Por qué? Porque se habla de que se acaban los viejos imperios en Europa. Entonces, con la independencia de la independencia de Latinoamérica, ¿qué son las reformas borbónicas? ¿Qué es eso de dinastía? ¿Qué es una dinastía? Recordar que cuando vieron el feudalismo se formaron las dinastías. Entonces mirar acá qué es una dinastía. ¿Qué significa la palabra modernizar? Fortalecer instituciones imperiales. También recordar, por ejemplo, que cuando vimos la parte geográfica de Europa, hablábamos de península, la península ibérica, que en la península ibérica está España y está Portugal. Entonces, habla de peninsulares. ¿Quiénes son los peninsulares? Se sobreentiende que son las personas originarias de la península. Entonces, todas estas palabras necesitamos comprenderlas, manejarlas, para que en la medida en que vamos leyendo, vamos comprendiendo el tema, de qué se trata, de qué me están hablando, ¿sí? Luego pasamos, si sabemos que en Europa los países estaban formados y a cada país lo manejaba o lo dirigía un rey diferente y ese rey correspondía a una dinastía, entonces entender que, por ejemplo, acá España dividió toda la América Latina, la dividió en virreinatos, la dividió los virreinatos se dividieron en capitanías, en gobernaciones. Entonces esa es la división política que se usó en aquella época. Hoy similar a la de hoy, pero con otros nombres. Y eso sí, con territorios mucho más grandes que los que se manejan hoy, que son países. Bueno, también la palabra monopolio se deriva la monopolización y así sucesivamente. Hay una cantidad de vocabulario que ustedes no están acostumbrados a utilizar y debemos buscarlos primero para comprender el tema. Eso se lo sugiero para empezar a trabajar este plan 7. Miremos que tenemos en la identificación de saberes previos, tenemos la primera pregunta.
¿qué significa para ti Latinoamérica? Eso anteriormente se veía en geografía, dónde empieza Latinoamérica, hasta dónde va, ¿sí? En cuántas regiones naturales se divide Latinoamérica. Entonces, todas esas enseñanzas hay que sacarlas a relucir para entender lo vasto del territorio de América Latina y hasta dónde, qué comprende todo ese vasto territorio de América Latina. Entender también que, por ejemplo, Portugal, el idioma de Portugal, que es el portugués, y el español, son derivadas de la lengua griega y latina. Entonces, como España habla el español y Portugal habla el portugués, y las dos son derivadas de la lengua latina, entonces aquí le escribieron el nombre o le pusieron el nombre América Latina. ¿Dónde empieza América Latina? Empieza en el río Bravo o Grande del Norte, límite con los Estados Unidos. ¿A dónde termina? Termina en la Patagonia, allá en el triangulito que se forma al finalizar América. Sabemos que aquí, por un lado, está Brasil, que allá llegaron los portugueses y colonizaron, y el resto llegaron los españoles. Pero que también hay también se dieron pequeñas colonias inglesas, holandesas, francesas, etcétera. Y todavía tenemos vestigio de eso, como por ejemplo Aruba, Curazao, Bonaire. Tenemos las Guayanas, que una fue francesa, todavía se llama Guayana francesa, otra fue inglesa, ¿sí? Y otra fue inglesa. Entonces tenemos Guayana inglesa, francesa, holandesa, y así sucesivamente. Entonces, de todas maneras, yo los invito a leer a conciencia, a tratar de entender pregunta por pregunta. En la medida en que voy leyendo, voy mirando las preguntas, así hasta que termine de trabajar mi plan 7. Y nos volveremos a ver pues cuando nos llamen. Todos sabemos